O por ejemplo, esto es un ejemplo divertidísimo. Va, divertidísimo salvo que haya que vivirlo. Otra de las cosas que hacen los políticos es en lugar de atacar las causas, van sobre los efectos, entonces ponen controles de precios. Entonces, por ejemplo, durante la última etapa del kirchnerismo, antes de que llegáramos nosotros al poder, entonces, ¿qué es lo que hizo el kirchnerismo? Frente al hecho de que estaban subiendo los precios y que no les cumplían los acuerdos de precio y aparecía el desabastecimiento, por lo cual también hay ley de abastecimiento, ley que nosotros hemos eliminado con el DNU. Pero no solo eso, sino que además es interesante. Entonces, ¿qué hicieron? Mandaron a la patota de los sindicatos con palos para controlar los precios. Entonces, digo, pues que está claro que eso es una aberración. Ahora, un sector de la oposición, la crítica era, no hay que mandar a los patoteros, hay que mandar a la policía. Es decir, digo, el patotero legal. Es decir, entonces no es que... Pero esto, es más, fíjense, terminan siendo más nefastos y más siniestros que los propios populista kirchnerista, porque el populista kirchnerista mandó a los patoteros, se terminó el gobierno kirchnerista, nadie manda más a esos patoteros. Ahora, ¿qué es lo que hace? Digamos, esa parte de la oposición cobarde que quería mandar a los uniformados a controlar los precios, es mucho peor, porque ¿qué es lo que hace? Manda una ley para que se haga eso. Con lo cual tienen un problema más grande, porque ahora tienen que además sacar esa ley que institucionaliza la violencia, cuando en realidad esto nunca debería haber ocurrido porque ustedes no lo deberían haber hecho por respeto del derecho de propiedad. Y ahí está, digamos, el respeto, digamos, a la vida, a la libertad y a la propiedad, justamente. Entonces, fíjense cómo es importantísima la definición de liberalismo y las instituciones y cómo la cuestión moral. Es decir, porque la violencia está mal, la expropiación está mal. Entonces eso es una guía de la política económica. Y cuando uno le saca la pata opresora del Estado a la política, las sociedades florecen. Entonces, nosotros venimos de una decadencia de más de 100 años. O sea, a nosotros nos pasó literalmente como un sapo. Usted quiere cocinar un sapo, ¿cómo hace? Lo va a tirar en el agua caliente, salta el sapo. Entonces, ¿qué hicieron? Lo metieron en agua fría y después le pusieron las hornallas. Bueno, lo cocinaron. Lo cocinaron tanto y se fueron tanto de mambo que terminamos habiendo un presidente liberal libertario, lo cual, digamos, no es normal en condiciones normales de presión y temperatura. Pero lo más interesante de esto, bueno, de hecho yo siempre dije que mi caso era un canto al error tipo 2. O sea, el error tipo 1 es cuando usted hace todo bien y le sale mal. El error tipo 2 hizo todo mal y le salió bien. O sea, a ver, soy economista. La verdad que los economistas no son personas muy queridas. Digo, además, por el tipo de especialización que tengo, digo, uso mucha matemática y todas esas cosas, con lo cual el segmento es más chiquitito. Además, siendo especialista en crecimiento económico en un país enfermo de keynesianismo, menos. Y además, liberal en un país de zurdos. Era imposible. O sea, bueno, hicieron las cosas tan mal que acá estamos y estamos domando con mucho éxito la inflación. Nos dejaron plantada una hiperinflación, para que tengan una idea. Cuando nosotros llegamos, la inflación estaba corriendo al ritmo del 1% diario, es decir, al 3.700 anual. En la segunda semana de diciembre ya estaba al 7.500. La inflación mayorista del mes de diciembre estaba en 54%, que anualizado da 17.000. Y bueno, hoy, digamos, se va a estar conociendo también los datos de inflación mayorista con un derrumbe verdaderamente fenomenal que muestra de la tarea enorme que estamos haciendo. Recibimos el país con...
recibimos el país con déficits gemelos por el equivalente de 17% del PBI. Piense que 4 es una alerta amarilla, rojo se van a dar una piña, 17 imagínense. De esos 17, 15 se debían al déficit fiscal, 5 en el Tesoro Nacional, 10 en el Banco Central. Nos decían que era imposible ajustar en el Tesoro más que un punto y nosotros en realidad tuvimos una política de mucha austeridad y terminamos haciendo un ajuste de 7 puntos del PBI, o sea, sobrereaccionamos el Tesoro, con lo cual, digamos, por eso ahora podemos relajar un poco las condiciones. Llevamos 4 meses seguidos de superávit financiero. Y en cuanto al déficit cuasi fiscal, es decir, el que genera el Banco Central, de 10 puntos del PBI ya lo llevamos a 3, con lo cual hicimos otros 7 ajustes más. O sea, llevamos hecho en menos de 5 meses hicimos un ajuste de 14 puntos del PBI. Y además empezamos con todo, ahora que digamos que los mercados de deuda digamos, están estabilizados, empezamos a mudar la deuda desde el Banco Central hacia el Tesoro, que como debería haber sido siempre, con lo cual estamos bajando todavía mucho más. Y bueno, y estamos logrando encaminar digamos, el tema de la inflación, digamos, vía una política fiscal muy dura, vía un saneamiento del Banco Central y el sinceramiento del mercado de cambios, el cual, digamos, más tarde o más temprano vamos a terminar abriendo el mercado y al mismo tiempo lo que se empieza a ver es que la economía tocó un piso entre el mes de marzo y abril, con lo cual ya hay indicadores que muestran que la economía está recuperando. Por lo tanto, eso que decían que era imposible hacer, mentira, no era imposible, sí se puede hacer, pero uno tiene que tener el coraje. Y en eso el liberalismo es nuestro norte. Es decir, cuando yo voy a las reuniones de gabinete y tomo decisiones frente a mis ministros, siempre el norte está pensado en la libertad. Aviso, no es un camino, digamos, rectilíneo uniforme. O sea, ustedes saben a dónde quieren ir. En el medio hay escollos. No solo hay escollos, digamos, que uno tiene que esquivar. Cuando uno está esquivando, digamos, están también los que le tiran torpedos de afuera, propios y ajenos. Con lo cual no es una tarea fácil. Por eso a veces uno ve como que pareciera que hay algún desvío frente a las ideas de la libertad y en realidad tiene que ver con que... Los equilibrios políticos. Exactamente, hay cuestiones de índole política que hacen que uno tenga que... El conjunto de restricciones es más grande. Miren, les voy a confesar algo. Yo soy muy amigo de un gran economista argentino que se llama Juan Carlos de Pablo. Y cuando yo leí el artículo de Murray Newton Rothbard, Monopolio y Competencia, que es parte de ese libro maravilloso, El hombre, la economía y el Estado, está en el tomo 2, si no me equivoco, nada, me volví ANCAP, como correspondía. Y entonces yo tenía muchas charlas con el profesor de Pablo y la verdad que eso me había puesto insoportable, estaba bastante áspero. Y el profesor de Pablo, digamos, él entrevistó a todos los ministros de Economía y presidente del Banco Central desde la mitad del siglo XX en adelante. Entonces, a mí una de las cosas que decía, pero ¿por qué, digamos, alguien que sabe tanto y con tantas cosas es tan condescendiente? Y si bien yo siempre traté de incorporar las restricciones, vos sabés que tenemos muchas de nuestras filas que les cuesta incorporar las restricciones, siempre lo traté de hacer, nunca creí que eran tantas. Con lo cual el otro día, cuando nosotros con el profesor de Pablo nos juntamos los domingos a ver ópera, y cuando estábamos cenando yo le hice mi autocrítica y que pedía disculpas por esos momentos en los cuales no entendía bien de qué se trataba, porque la verdad que la cantidad de restricciones que uno enfrenta son mucho más grandes de lo pensado, y además, como se dice en ajedrez, digamos, aun cuando a uno le toca las blancas, las negras también juegan, es decir, con lo cual, digamos, el equilibrio político, ustedes no crean que a los políticos les interesa que ustedes estén mejor, no, eso es mentira. Lo único que les interesa es estar bien ellos en general, y no sé, y en 25º orden le debe importar lo que le pasa al país. Es decir, salvo, digo, cuando tienen casos raros, que, digamos, o sea, se cansaron.
Pero, digo, de vuelta, hay que llegar a situaciones muy límites como la que llegamos nosotros y en esa carambola aparecimos. Y la buena de esto es que se nos prendieron los reflectores en todos lados y estamos incomodando a los rojitos por todo el mundo.